Egipcios fueron una civilización que se desarrolló durante 3000 años en torno al río Nilo. Se divide en tres imperios. El Imperio Antiguo fue un modelo de centralización administrativa. El Imperio Medio se restableció la doctrina monárquica del Reino Antiguo. Y el Nuevo Imperio fue donde se desarrollaron intensas relaciones internacionales con el cercano Oriente. Existe un Alto Egipto que abarca desde el Asuán hasta el Cairo, el Bajo Egipto desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. Egipto constaba con una organización social que es desde el faraón, la nobleza y sacerdotes, funcionarios, soldados y escribas, el pueblo y por último los esclavos. Los conocimientos médicos de los egipcios fueron asombrosos. Numerosas fuentes literarias y escultóricas y pictográficas, además de los papiros, son vestigios físicos que nos han dejado los egipcios sobre sus vastos conocimientos médicos. Se describen en ellos recetas y fórmulas mágicas acerca de ginecología y obstetricia, el libro del corazón sobre enfermedades cardíacas y enfermedades oculares, entre otros. Tener en cuenta que estamos hablando del 1550 a.C. Existía un alto grado de conocimiento del cuerpo humano que tenían, parte de ellos debido a la costumbre del proceso de momificación de los cadáveres. Solo trataban las enfermedades que podían curar, así clasificaban las dolencias. Esta es una enfermedad que conozco y curaré, esta es una enfermedad que conozco y no trataré, y esta es una enfermedad que no conozco y no trataré. Según la teoría del cuerpo nace sano, los egipcios identificaron 4 causas distintas que provocan las enfermedades. 1. El viento como concepto de masa de aire que se mueve y como parte de la enfermedad. 2. Los gusanos de la piel, intestinos y heridas. 3. Los alimentos en mal estado o en malas combinaciones. Y 4. La circulación de materias morbosas por las venas. Esta creencia hubiera sido la base de la doctrina humoral formulada posteriormente por los griegos. Como buenos observadores, se percataron que la mayoría de las enfermedades penetraban por los orificios del cuerpo y basaron el método diagnóstico en la observación del paciente, tanto su aspecto como color y heridas. Realizaban también palpaciones para localizar toda clase de fracturas e inflamaciones, y se cree que pudieron servirse también de las percusiones. Otro sistema habitual eran los exámenes funcionales, del mismo estilo de los que se hacen hoy en día. Un ejemplo es una luxación cervical, que era girar la cabeza de lado a lado. Según el papiro de Hertz, ya en la dinastía 3 se entablillan fracturas y se inmovilizaban miembros mediante el uso de una pasta a base de harina, miel y vendas, que al secarse adquirían una consistencia similar a la del yeso. Para ellos, el centro del cuerpo humano era el corazón, del que acertadamente llegaron a identificar entre 22 y 46 canales que lo relacionaban con el resto de los órganos, sin diferenciar venas de arterias, tendones, etc. Como último paralelismo con nuestra medicina actual, y quizá lo que llame más nuestra atención, sea su ética profesional. El enfermo no era impuro ni intocable, y no se le podía dejar sin ayuda. El papiro de Ebers es uno de los más antiguos tratados médicos y de farmacopea conocidos. Fue redactado en el Antiguo Egipto cerca del año 1500 antes de nuestra era. Está fechado en el año 8 del reinado de Amenhotep I, de la dinastía 18. Descubierto entre los restos de una momia en la tumba de Asasif, en Luxor, por Edwin Smith en 1862. Fue comprado a continuación por el egiptólogo alemán George Ebers, al que debe su nombre y su traducción. Se conserva actualmente en la Biblioteca Universitaria de Leipzig y es también considerado uno de los más largos documentos escritos y encontrados en el Antiguo Egipto, ya que mide más de 20 metros de longitud y unos 30 centímetros de alto. Este documento contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina, como la oftalmología, la ginecología y la gastroenterología. La farmacopea egipcia de la época recurría a más de 700 sustancias, extraídas en su mayor parte del reino vegetal, como el azafrán, la mirra, los aloes, hojas de ricino, loto azul, extracto de lirio y el incienso. El papiro también incluye varios remedios obtenidos de insectos y arañas. El papiro de Ebers está escrito en hierático. El hierático proviene del griego hierática, que significa sagrado. Esto le permitía a los escribas del Antiguo Egipto escribir de forma rápida, simplificando los jeroglíficos cuando lo hacían en papiros. El papiro contiene un tratado del corazón, ya que lo describían como el centro del sistema sanguíneo con vasos unidos a cada parte del cuerpo. Lo consideraban también como un punto de unión de numerosos vasos, los cuales se creía en ese entonces transportaban distintos fluidos como la sangre, lágrimas, orina y el esperma. También tiene un capítulo para los desórdenes mentales en el que se recoge trastornos tales como la depresión y la demencia. Aparte de las recetas mágicas de los sacerdotes de la diosa Sekhmet,
como el texto sobre la leche de una madre recién dada a luz para curar diferentes enfermedades. El papiro de Edwin Smith es un tratado de zoología más antiguo que se conoce de medicina. Se cree que fue escrito por Giotto, sin embargo existen evidencias que fue redactado y escrito al mes por 3 autores diferentes. El epidemiólogo Edwin Smith lo compró en 1862 y cuando murió fue donado a la Academia de Medicina de la ciudad de Nueva York. En este documento, por medio de un esquema semiológico, se comienza a plantear una descripción de manera eficaz el tipo de órgano afectado y la zona de lesión que presenta el paciente hasta el tratamiento indicado, como se observa en la imagen, que está estructurada de una manera como título, examen, diagnóstico y tratamiento. En ese tratado aparecen por primera vez términos médicos específicos como el cerebro, fractura, convulsión y además se describen por primera vez procesos fisiológicos, entre ellos el retorno sanguíneo, el sistema nervioso e importancia de la columna vertebral como el centro de control y movimiento. En estas dos imágenes de la tabla 1 y la tabla 2 se observan dos casos distintos. El caso 6, en el que consta de una herida abierta con fractura complicada con minuta del cráneo y una ruptura de la membrana meningia, y el caso 25 de una dislocación de la mandíbula. Cada uno está estructurado de la misma manera que el esquema seminológico antes mencionado. Existieron diferentes tipos de tratamientos que se emplearon, como el de tipo mecánico o el quirúrgico, la combinación del quirúrgico con uso externo de medicamentos y el uso de medicamentos externos. Existieron tratamientos muy peculiares como la aplicación de compresas con miel y también la carne fresca arrancada de animales vivos con la colocación de grasa animal como de león, hipopótamo, cocodrilo, serpiente y cabra montesca sobre la herida. También el uso de huevos de avestruz en uno de los casos y en casos como en el cráneo y meningias, la sutura con aguja e hilo. Y en el caso de los abscesos, se los abría para vaciarlos y cauterizarlos después con un hierro candente. Para terminar, en especial se utilizaba la oración de tipo religioso para pedir la ayuda de los dioses y expulsar los demonios que se han metido dentro de la herida. Por lo cual, el papiro de Smith es un documento que se muestra cómo pudo haberse practicado la medicina en el antiguo Egipto y pese a la calidad de técnicas y procedimientos médicos que fueron muy rudimentarios y escasos, constituyó como el primer documento de carácter médico en la historia. Los hebreos son un antiguo pueblo que se ubicaba en la zona de Mesopotamia, establecidos en el año 616 a.C. Eran ancestros de los israelitas y del pueblo judío. La tradicional fuente de referencia para los hebreos fue la Biblia, cuyo contenido se encontraban en las escrituras hebreas de la Torá. Según estas fuentes, los hebreos constituyen el grupo monoteísta inicial, eran nómadas, vivían en tiendas, poseían rebaños de cabras y ovejas, utilizando asnos, mulas y camellos como portadores. En la ética hebrea existió una característica importante de esta religión, que era la moral, ya que según la alianza o el pacto se determinaban prohibiciones y limitaciones como el no comer carnes impuras porque estas debían ser sagradas, al igual que las ofrendas que se les ofrecía a Dios. Esto no les impedía el alcance a su plenitud de felicidad, por lo que se estableció los 10 mandamientos por medio de Dios, en donde se prohibía el politeísmo y la idolatría, la vana invocación del nombre de Dios, así como el juramento en falso. Se prohíbe matar, robar, mentir, codiciar bienes ajenos y se ordenaba el honrar a los padres y la observancia del día de descanso. En la sociedad, el núcleo de la sociedad hebrea fue la familia. Aquí también existían los esclavos que se obtenían por compra o por ser prisioneros de guerra. En los tiempos de nomadismo, los hebreos vivían en tiendas con pocos muebles que les facilitaba su traslado en búsqueda de pasturas para sus rebaños. Según en la economía y actividades de los hebreos, estas se dedicaron a la agricultura y la ganadería. El cultivo característico era el olivo y la vid. También obtuvieron legumbres y lentejas. El pastoreo de ovejas, bueyes, cabras, camellos acompañaban lo que era la actividad agrícola. También llegaron a trabajar en lo que era la cerámica y confeccionaron numerosos tejidos de lana y fino. En esta actividad, lo más importante de la economía fue el comercio, ya que ésta se debía en lugar en el asentamiento entre el tránsito de mercaderes entre Mesopotamia y Egipto, donde exportaban aceite y vino e importaban metales, marfil y especias. Según en la organización hebrea, existía la organización social y la organización política. En la organización social, el patriarcado era la máxima autoridad que administraba justicia, dirigía la guerra y los ritos religiosos. En la organización política existían las 12 tribus, en las que se subclasificó como las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel y las 2 tribus del sur formaron el reino de Judá. En uno de los aportes de la cultura existió el Talmud, en donde se la conoce como una medicina hebrea proveniente del Antiguo Testamento. La medicina hebrea. Los hebreos adoptaron los preceptos médicos de los pueblos con los cuales tuvieron contacto, como Mesopotamia y Grecia. Era un pueblo monoteísta, y la mayoría de sus fuentes fueron encontradas en el Antiguo Testamento. El monoteísmo hace que la medicina sea teúrgica.
Consideraban que la enfermedad era una prueba divina o un castigo. Existían técnicas higiénicas, que las consideraban las más importantes, y también consideraban que la enfermedad se originaba del pecado y la impureza. Por eso realizaban los baños rituales para mantener la pureza del cuerpo. También las mujeres que menstruaban y daban a luz tenían que realizarse este tipo de técnicas. Los hebreos realizaban sanaciones con plantas y otras sustancias como la drágora, el cáñamo, la canela y el bórax. También aportaron descripciones de diversas enfermedades infecto-contagiosas relacionadas con las transmisiones de ciertos animales, de manera que buscaban una prevención. También aportaron conocimiento empírico de tratamientos quirúrgicos, como los vendajes de heridas, las hernioplastías, la circuncisión y las correcciones de ano imperforado. También usaron plantas como anestésicos y el descanso físico para la recuperación de ciertas enfermedades.